Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo como siempre súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un nuevo vídeo, un nuevo chisme, una nueva bomba porque eso es lo que nos gusta. Y hoy amigos les traigo algo que de verdad me tiene súper emocionada. Prepárense porque lo que les voy a contar va a hacerles volar la cabeza. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no como usualmente lo hacemos. Ya saben, fotos, entrevistas, declaraciones, todo eso ya lo hemos visto 1.000.000 de veces. Hoy vamos a ir más allá, vamos a profundizar, porque hoy, amigos, vamos a conocer un secreto, un dato inesperado. Y es que, como lo dice el título, vamos a hablar de lo que el profesor de Kerem Bürsin, el mismísimo profesor de Kerem, reveló sobre él y sobre Hande. Sí, escucharon bien. El profesor, alguien que lo conoció, que lo trató, que vio su desarrollo, nos va a dar información privilegiada. Y créanme, es algo que no esperábamos. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, preparen sus mentes para explotar, porque esto, amigos, se pone bueno. Pero antes de comenzar con el contenido jugoso, quiero recordarles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los chismes, las noticias, los análisis, todo lo que necesitan para estar al día con sus parejas y series favoritas. Active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y no se olviden de dejar un like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Para entender bien esta historia, primero tenemos que recordar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos actores turcos talentosísimos, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era explosiva, y rápidamente los fans comenzaron a especular sobre si esa conexión iba más allá de lo profesional. Y tenían razón. Pronto los rumores se confirmaron: Kerem y Hande estaban saliendo y su romance traspasó la ficción. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, viajes, todo era como un cuento de hadas. Pero, como suele suceder, todo tiene un final. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, y los fans, obviamente, quedaron devastados. Desde entonces mucho se ha dicho sobre las razones de su ruptura, sobre quién fue el culpable, sobre si aún se llevan bien o no. Pero hoy, no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de algo diferente, de una perspectiva que quizás nunca antes habíamos considerado, la del profesor de Kerem Bürsin. ¿Y por qué el profesor? Bueno, porque un profesor, especialmente uno que conoce a sus alumnos en un entorno académico, tiene una visión muy diferente de la que tenemos nosotros, los fans, o incluso los medios. Un profesor ve al alumno como persona, como individuo, y conoce sus cualidades, sus defectos, sus aspiraciones. Es una fuente de información invaluable. Imaginen tener la posibilidad de charlar con alguien que vio a Kerem, no como la estrella de televisión que conocemos, sino como el joven que estudiaba, que soñaba, que se esforzaba por alcanzar sus metas. Este profesor, que prefiere mantenerse en el anonimato, decidió compartir algunas de sus experiencias con Kerem, y por supuesto, también algunas de sus observaciones sobre Hande. Y lo que reveló, amigos, es sorprendente. Según el profesor, Kerem siempre fue un estudiante muy aplicado, muy curioso, con una gran pasión por su trabajo. Destacaba por su inteligencia, su creatividad, su capacidad para conectar con los demás. Era, en resumen, un chico con mucho potencial. Pero lo más interesante, según el profesor, era la forma en que Kerem veía el mundo, la forma en que se relacionaba con las personas. Siempre se mostraba respetuoso, amable, generoso y muy humilde. A pesar de su talento, Kerem nunca presumía ni se creía superior a nadie. Esto, amigos, es una cualidad que lamentablemente no siempre se encuentra en el mundo del espectáculo, donde la arrogancia y la vanidad a veces parecen ser moneda corriente. El profesor nos contó que Kerem era de esos estudiantes que no solo se esforzaban por obtener buenas calificaciones, sino que también se interesaban genuinamente por aprender. Siempre hacía preguntas, participaba en clase, y mostraba una curiosidad insaciable por descubrir cosas nuevas. Era evidente que Kerem no solo buscaba el éxito profesional, sino también el crecimiento personal. Y esa, amigos, es una característica que lo distingue y que sin duda lo ayudó a triunfar en su carrera. Y aquí es donde entra Hande. Según el profesor, Kerem solía hablar mucho de ella.
La admiraba, la respetaba, la consideraba una persona muy talentosa y trabajadora. Pero lo que más le sorprendió al profesor fue la forma en que Kerem hablaba de su relación. No era solo un romance, no era solo una pareja de actores famosos. Para Kerem, según el profesor, Hande era mucho más, era su compañera, su amiga, su confidente. Imaginen la cantidad de presión que deben sentir estas estrellas, y tener a alguien que realmente los entienda, que los apoye, que sea su refugio. Eso es oro puro. El profesor contó que Kerem siempre se preocupaba por el bienestar de Hande. La apoyaba en sus proyectos, la animaba en sus momentos difíciles, la defendía de las críticas y los rumores. Era, en resumen, un novio muy atento y considerado. Y eso, amigos, es algo que no siempre vemos en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser muy superficiales. El profesor enfatizó que la forma en que Kerem hablaba de Hande revelaba un profundo afecto y un respeto genuino. No era solo un amor de telenovela, sino un sentimiento real, un vínculo que iba más allá de la fama y los flashes. El profesor también nos reveló detalles sobre cómo Kerem valoraba la opinión de Hande. Le pedía consejo, compartía sus dudas y preocupaciones, y la consideraba una pieza fundamental en su vida. Esta dinámica, según el profesor, era clave para el equilibrio de Kerem y para su crecimiento personal. El apoyo mutuo y la confianza eran los pilares de su relación, y eso se notaba en la forma en que se relacionaban y en la manera en que ambos afrontaban los desafíos. Pero lo más inesperado, lo que realmente me dejó boquiabierta, fue la revelación sobre la personalidad de Hande. El profesor, aunque no la conocía personalmente, había tenido la oportunidad de verla en algunas fotos y vídeos que Kerem le mostraba. Y su impresión fue muy positiva. Según el profesor, Hande transmitía una imagen de persona fuerte, independiente, con mucha personalidad. Pero al mismo tiempo también percibía en ella una gran sensibilidad, una gran empatía, una gran capacidad para conectar con los demás. Era, en resumen, una mujer muy completa. El profesor destacó la inteligencia de Hande, su capacidad para comunicarse y su don para inspirar a otros. El profesor, aunque no la conocía en persona, podía percibir en Hande una gran integridad y una honestidad que, según él, eran poco comunes en el mundo del espectáculo. La impresión general era de una mujer que no solo era talentosa y exitosa, sino también una persona genuina y con valores sólidos. Imaginen la capacidad de Hande para influir positivamente en la vida de Kerem, para inspirarlo y para hacer que se sienta orgulloso de estar a su lado. Y aquí viene la parte más interesante, la que realmente nos sorprende. El profesor mencionó que, en su opinión, la relación entre Kerem y Hande no era solo una cuestión de amor y pasión, sino también de respeto mutuo y admiración. Según él, ambos se complementaban muy bien, se apoyaban mutuamente y se enriquecían con su presencia. Una verdadera pareja de ensueño. Esta declaración, amigos, es muy importante. Nos muestra que la relación entre ellos no se basaba únicamente en la atracción física, sino en una conexión mucho más profunda. El profesor nos explicó que veía en Kerem y Hande una verdadera conexión de almas, una química que iba más allá de la pantalla y que se manifestaba en su respeto y admiración mutua. Esta base sólida, según el profesor, era lo que les permitía enfrentar los desafíos y disfrutar de su relación de manera plena. La admiración y el respeto son fundamentales en cualquier relación, y en el caso de Kerem y Hande, parecen haber sido la clave de su éxito. ¿Pero por qué es tan importante la opinión de este profesor? Bueno, porque nos da una perspectiva diferente de la que estamos acostumbrados a ver. Nos muestra que la relación entre Kerem y Hande no era solo una cuestión de glamour y fama, sino también de conexión humana, de valores, de respeto. Nos da una visión más profunda y más humana de lo que fue su romance. Nos permite entender que detrás de las cámaras existía una conexión real, una relación basada en el amor y el respeto mutuo. El profesor también nos hizo reflexionar sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Nos recordó que a pesar de la fama y la atención mediática, Kerem y Hande eran personas que tenían derecho a vivir su relación de manera auténtica y sin presiones externas. El profesor valoró la capacidad de ambos para mantener su relación alejada de los escándalos y para construir un vínculo basado en la confianza y el respeto. Y por supuesto, nos hace reflexionar. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? Esa es una pregunta que quizás nunca obtengamos respuesta, pero la perspectiva del profesor nos da una nueva capa a esa historia. Quizás el desgaste de la fama, las agendas apretadas o simplemente el curso natural de la vida
fueron factores que influyeron en su separación. Pero lo importante es que, a pesar de todo, dejaron una huella positiva en la vida del otro. El profesor también mencionó algo muy interesante sobre la influencia de Ande en la vida de Kerem. Según él, Ande lo ayudó a crecer como persona, a ser más consciente de sí mismo y del mundo que lo rodea. Lo animó a ser más abierto, más tolerante, más solidario. Parece que Ande tuvo una gran influencia en Kerem. Esta revelación nos muestra que Ande no solo era una pareja para Kerem, sino también una amiga, una confidente y una fuente de inspiración. Su influencia positiva en la vida de Kerem es algo que no podemos subestimar. El profesor nos contó que Ande lo impulsaba a ser una mejor versión de sí mismo, a ser más consciente de sus acciones y a cuidar de los demás. Esta influencia, según el profesor, fue clave para el desarrollo personal de Kerem y para su éxito en su carrera. Tener a alguien que te inspire, que te motive y que te ayude a crecer es algo invaluable, y Ande parece haber desempeñado ese papel a la perfección. Y hablando de influencias, el profesor también destacó la importancia del trabajo en equipo en la relación. Según él, ambos eran muy profesionales, muy comprometidos con su trabajo, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Una relación basada en la colaboración y el respeto. Esta colaboración, según el profesor, era clave para el éxito de ambos en sus carreras. El profesor nos explicó que Kerem y Ande se respetaban como profesionales y que se apoyaban en sus proyectos, ya sea en la serie Love is in the Air o en sus trabajos individuales. Esta colaboración, según el profesor, era un ejemplo de cómo las relaciones pueden fortalecerse cuando se basa en el respeto mutuo y en el apoyo incondicional. La capacidad de trabajar en equipo, de apoyarse y de celebrar los éxitos del otro, es un valor que debe ser admirado. En resumen, la revelación del profesor nos muestra una faceta muy diferente de Kerem y Ande. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de los reflectores, existía una relación auténtica, basada en el amor, el respeto y la admiración. Nos hace ver que, a pesar de la fama y la atención mediática, eran dos personas que se preocupaban por los demás, que se apoyaban mutuamente y que vivían una relación real. El profesor nos hizo ver que Kerem y Ande no eran solo una pareja de celebridades, sino dos seres humanos que se amaban y se respetaban. Nos demostró que su relación era mucho más profunda y significativa de lo que se veía desde afuera, y que su conexión iba más allá de la pantalla y de los flashes. La revelación del profesor nos permite entender la complejidad de su relación y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y el respeto en cualquier vínculo. Y para mí eso es lo más importante. Porque al final del día, todos buscamos eso, una relación real, auténtica, basada en el amor y el respeto. Y al parecer, Kerem y Ande lo encontraron, aunque fuera por un tiempo. La historia de Kerem y Ande nos enseña que la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad, y que lo más importante es construir relaciones auténticas y significativas, basadas en el amor y el respeto. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Podemos sacar varias conclusiones importantes. Primero, que la opinión de alguien que conoce a Kerem desde hace mucho tiempo y lo ve con ojos de profesor puede ser muy valiosa. Nos permite entender mejor su personalidad y sus relaciones. Segundo, que la relación entre Kerem y Ande fue mucho más profunda de lo que pensábamos. Fue una relación basada en el amor, el respeto, la admiración y la colaboración. Tercero, que la fama y la atención mediática no siempre reflejan la realidad. A veces, detrás de las cámaras, existe una conexión humana muy fuerte. Y por último, que Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos personas maravillosas que, a pesar de las dificultades, lograron construir una relación auténtica y significativa. Y eso es algo que debemos celebrar. La historia de Kerem y Ande nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, es posible encontrar el amor y la felicidad, y que lo más importante es construir relaciones basadas en la autenticidad y el respeto. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que a mí me dejó muy impactada la información del profesor, y espero que a ustedes también. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Estaban preparados para escuchar esto? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Ande a la luz de estas nuevas revelaciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y siempre me gusta saber qué piensan ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que la interacción es clave.
Sus comentarios me ayudan a saber qué les interesa, qué les gusta y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus teorías. Y ahora los invito a que se sumerjan en el mundo del chisme y las noticias de tus series favoritas. No se pierdan los próximos vídeos. Estén atentos a las novedades sobre sus parejas favoritas, sus series preferidas y todos los chismes que les encantan. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.